Alberto Víctor del Reino Unido, también conocido como Eddie por su familia, nació el 8 de enero de 1864 en Windsor. Desde su nacimiento, fue parte de la realeza británica, siendo el hijo mayor de Alberto Eduardo y Alejandra, quienes luego se convirtieron en el rey Eduardo VII y la reina Alejandra. Además, fue nieto de la reina Victoria, quien en ese momento estaba en el trono. A lo largo de su vida, ocupó el segundo lugar en la línea de sucesión, detrás de su padre, pero nunca llegó a reinar debido a su prematura muerte. Entre 1890 y hasta su fallecimiento en 1892, llevó el título de duque de Clarence y Avendale. Durante su juventud, Alberto Víctor tuvo la oportunidad de viajar extensamente como parte de su formación en la Marina Real Británica. Aunque formó parte del ejército en su adultez, nunca participó activamente en operaciones militares. En cuanto a su vida personal, intentó formar pareja en varias ocasiones sin éxito, hasta que finalmente se comprometió con la princesa María de Teck a finales de 1891. Sin embargo, poco después, en enero de 1892, Alberto Víctor murió debido a una neumonía, en el contexto de una pandemia de influenza que afectaba a Europa en ese momento. María de Teck, tiempo después, se casaría con el hermano menor de Alberto Víctor, el príncipe Jorge, quien se convertiría en el rey Jorge V. A lo largo de los años, la figura de Alberto Víctor ha sido objeto de rumores y especulaciones. Se ha hablado mucho sobre su carácter, su capacidad intelectual y su orientación sexual. Hubo incluso quienes lo relacionaron con el famoso escándalo de la calle Cleveland, un caso que involucraba un burdel homosexual, aunque nunca se ha encontrado evidencia sólida que confirme esas acusaciones. También se le ha vinculado en teorías conspirativas como el posible asesino de Jack el Destripador, pero esa idea ha sido desmentida, ya que se ha probado que no se encontraba en Londres durante los crímenes. La vida de Alberto Víctor estuvo marcada tanto por su posición en la realeza como por las controversias y mitos que lo rodearon, aunque al final, su legado se vio eclipsado por su temprana muerte y el ascenso de su hermano al trono. Antes de continuar con el tema, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que regularmente subimos contenido histórico que te interesará. Esperemos que disfrutes de este video, así como nosotros al crearlo. Sin más que agregar, comencemos. Alberto Víctor, conocido dentro de la familia como Eddie, fue el primer hijo de Alberto Eduardo, príncipe de Gales, futuro Eduardo VII del Reino Unido, y Alejandra, princesa de Dinamarca. Nació de manera prematura el 8 de enero de 1864 en Fragmore House, una casa de campo en Windsor, Berkshire. Siguiendo el deseo de su abuela, la reina Victoria, se le llamó Alberto Víctor en honor a ella y a su esposo, el príncipe Alberto. Al ser nieto del monarca británico, desde su nacimiento fue titulado príncipe de Gales y tratado como Su Alteza Real. Su bautizo fue el 10 de marzo de 1864 en la capilla privada del Palacio de Buckingham, a cargo de Charles Thomas Longley, arzobispo de Canterbury. Su bautizo fue un evento significativo que reunió a varios miembros importantes de la realeza europea. Uno de los padrinos más notables fue su abuela paterna, la reina Victoria, quien influyó enormemente en su vida. También estuvo representado su abuelo materno, el rey Cristian IX de Dinamarca, una figura clave en la política europea, conocido como el suegro de Europa por los matrimonios estratégicos de sus hijos. Otra de las figuras destacadas en la ceremonia fue la princesa heredera de Prusia, una de sus tías paternas, que era muy cercana a la familia. Además, el príncipe Alfredo, su tío paterno, también formó parte del evento. El 3 de junio de 1865, cuando Alberto Víctor tenía casi un año y medio, nació su hermano, el príncipe Jorge. Debido a la poca diferencia de edad, ambos crecieron y estudiaron juntos. En 1871, la reina designó a John Neale Dalton como su tutor. Los príncipes seguían un estricto programa de estudios que incluía tanto formación académica, como juegos y ejercicios militares. A pesar de esto, Dalton mencionaba que Alberto Víctor mostraba un comportamiento anormalmente lento. Aunque logró aprender danés, le costaba progresar en otras materias, lo que llevó a algunos a creer que su bajo rendimiento podía estar relacionado con su nacimiento prematuro, lo cual podría haber influido en sus capacidades de aprendizaje.
También se consideraba la posibilidad de que sufriera de un tipo leve de epilepsia, lo que explicaría su falta de atención en clase. Además, se sospechaba que podría haber heredado la sordera de su madre, la princesa Alejandra. A pesar de estas dificultades, no se separó a los hermanos para sus estudios, ya que Dalton insistió en que la compañía de Jorge motivaba a Alberto Víctor. En 1877, ambos ingresaron en el HMS Britannia, un buque de formación de la Marina Real, aunque Alberto Víctor comenzó un poco más tarde debido a que enfermó de fiebre tifoidea. En 1879, tras muchas discusiones familiares, los príncipes embarcaron en el HMS Bacchante para un viaje de 3 años alrededor del mundo, donde Alberto Víctor alcanzó el rango de guardiamarina al cumplir 16 años. Durante ese viaje visitaron diversas partes del Imperio Británico, como las Islas Malvinas, Sudáfrica, Australia, Egipto y Japón, donde ambos hermanos se hicieron tatuajes. Cuando regresaron al Reino Unido, Alberto Víctor ya tenía 18 años. En 1883, los hermanos tomaron caminos distintos. Jorge siguió su carrera en la Marina, mientras que Alberto Víctor ingresó al Trinity College en Cambridge. Durante su tiempo en Cambridge, su tutor principal fue James Kenneth Stephen, quien ocasionalmente residía en Sandringham. Dalton, quien ya trabajaba en Sandringham, también continuó apoyando a Alberto Víctor en sus estudios. Hay quienes afirman que Stephen tenía una visión negativa hacia las mujeres, aunque estas ideas han sido debatidas en tiempos recientes. También se ha especulado sobre la naturaleza de su relación con Alberto Víctor, aunque no está claro si hubo algún tipo de conexión romántica o emocional. No se sabe con certeza si Alberto Víctor tuvo experiencias sexuales durante su tiempo en Cambridge, aunque es posible que hubiera tenido acceso a relaciones con personas de ambos sexos. A pesar de mostrar poco interés por el ambiente académico, participó en la vida universitaria y fue eximido de presentar exámenes formales. Posteriormente, en agosto de 1884, se trasladó a la Universidad de Heidelberg para estudiar alemán durante un tiempo. Al finalizar sus estudios en Cambridge en 1885, donde había servido como cadete, fue nombrado oficial en el 10º Regimiento de Húsares. Un instructor comentó que Alberto Víctor tenía una gran capacidad para aprender escuchando, en lugar de leyendo o escribiendo, y que su memoria era excelente. Sin embargo, el duque de Cambridge, el príncipe Jorge, lo describió de forma menos halagadora, considerándolo perezoso. Durante su tiempo en la base militar de Aldershot, se sometió a un riguroso entrenamiento militar, el cual no le agradaba, aunque disfrutaba del polo. Después de pasar sus exámenes, fue trasladado a Hounslow en marzo de 1887, donde ascendió al rango de capitán. En esa época también asumió más responsabilidades públicas, incluyendo visitas a Irlanda y Gibraltar, y la inauguración del puente de Hammersmith. En cuanto a su vida personal, un amigo de la infancia comentó que fue bastante tranquila, afirmando que, aunque algunos querían que se involucrara más en el mundo social, él prefería mantenerse al margen. En julio de 1889, la policía de Londres descubrió un burdel masculino en Cleveland Street. Al interrogar a los involucrados, los prostitutos y sus jefes revelaron los nombres de algunos clientes prominentes, entre los que se encontraba Lord Arthur Somerset, un asistente cercano del príncipe de Gales. En esa época, las relaciones homosexuales entre hombres eran ilegales y las personas implicadas enfrentaban no solo sanciones legales, que incluían hasta 2 años de prisión con trabajos forzados, sino también el repudio social. El escándalo creció rápidamente e involucró a figuras importantes de la sociedad británica. Surgieron rumores de que incluso el príncipe Alberto Víctor, hijo del príncipe de Gales, podría estar relacionado con el asunto. Aunque en las declaraciones iniciales de los implicados no se mencionó al príncipe, algunos creyeron que el abogado de Somerset, Arthur Newton, había esparcido el rumor para desviar la atención de su cliente. Cartas intercambiadas entre altos funcionarios judiciales de la época, como Sir Augustus Stephenson y Hamilton Cuffe, sugieren que Newton amenazó con involucrar a Alberto Víctor en el escándalo. A pesar de los rumores, nunca se presentaron pruebas concluyentes que vincularan al príncipe con el caso, y la intervención del príncipe de Gales ayudó a que ningún cliente del burdel fuera procesado. Aunque no hay pruebas claras de que Alberto Víctor estuviera relacionado con el burdel o fuera homosexual,
algunos biógrafos han especulado sobre su posible bisexualidad. Otros, sin embargo, han rechazado esta idea, defendiendo que el príncipe era abiertamente heterosexual, y han señalado que los rumores fueron injustos. Historiadores como Montgomery D. han sostenido que no existen pruebas que sugieran que el príncipe era homosexual o bisexual. La hermana de Somerset, Lady Waterford, defendió a su hermano y aseguró que él no tenía ningún conocimiento sobre la situación de Alberto Víctor. En una carta que escribió por esas fechas, mencionó que creía firmemente en la rectitud del joven, diciendo que el chico es tan recto como una línea. Agregó que Arthur no sabía dónde, ni cómo pasaba su tiempo el príncipe, pero que lo consideraba completamente inocente. En correspondencia privada con su amigo Lord Isher, Somerset también negó estar al tanto de la relación del príncipe con los rumores, aunque admitió haber escuchado dichos comentarios y expresó su esperanza de que todo ayudara a desmentir las acusaciones. En una de las cartas, señaló que entendía la molestia del príncipe de Gales al ver que el nombre de su hijo se relacionaba con el asunto. Somerset también comentó que, en lugar de tratar de ocultar los rumores, quienes manejaban la situación terminarían exponiendo todo en un juicio público. Se preguntaba si los rumores eran ciertos o simplemente una invención. Por último, mencionó que solo había hablado sobre el asunto con algunas personas de confianza, y sugirió que, si ellos hubieran sido más cautelosos, habrían manejado mejor el tema en lugar de generar más controversia. A lo largo de los años, los rumores sobre Alberto Víctor persistieron. 60 años después de los hechos, el biógrafo oficial del rey Jorge V, Harold Nicholson, recibió información de Lord Goddard, quien en el momento de los hechos tenía solo 12 años, indicando que Alberto Víctor se había visto involucrado en un escándalo relacionado con un burdel masculino. Según Goddard, un abogado tuvo que mentir bajo juramento para proteger a Alberto Víctor, y aunque fue suspendido por un tiempo, luego fue readmitido en su cargo. Aunque ninguno de los abogados fue castigado por perjurio, Arthur Newton, quien defendía a Somerset, fue declarado culpable de obstrucción de la justicia, ya que ayudó a algunos de sus clientes a huir del país, y por ello fue sentenciado a 6 semanas de prisión. Con el paso del tiempo, Newton siguió acumulando problemas legales. En 1910, más de 20 años después de ese caso, fue suspendido durante un año por mala conducta profesional, tras falsificar cartas relacionadas con el infame asesino Hawley Crippen. En 1913, fue suspendido de forma definitiva y condenado a 3 años de prisión por fraude financiero. En octubre de 1889, Alberto Víctor emprendió un viaje de 7 meses a la India británica. Algunos medios extranjeros insinuaron que el propósito del viaje era alejarlo de los rumores que circulaban en la sociedad londinense debido a un escándalo. Sin embargo, esta afirmación era falsa, ya que el viaje había sido planeado desde la primavera anterior. A lo largo de su recorrido, que incluyó paradas en Atenas, Puerto Said, El Cairo y Adén, el príncipe llegó a Bombay el 9 de noviembre de 1889. Durante su estancia, recibió lujosas atenciones, como las brindadas por parte del Nizam, en Hyderabad. Celebró la Navidad en Mandalay y el Año Nuevo en Calcuta. Aunque la mayoría de los trayectos los hizo en tren, también participó en ceremonias montando en elefante. Al regresar de la India, el 24 de mayo de 1890, la reina lo nombró duque de Clarence y Avendel, y conde de Aslow. Durante su viaje, Alberto Víctor conoció a Margery Haden, esposa de un ingeniero civil llamado Henry Haden. Después de la muerte del príncipe y varios matrimonios fallidos, Margery se trasladó a Inglaterra, donde afirmó que Alberto Víctor era el padre de su hijo, Clarence Haden. Sin embargo, no había pruebas que respaldaran estas acusaciones, por lo que fueron descartadas. Margery, que había desarrollado problemas con el alcohol y mostraba signos de desequilibrio mental, fue investigada. Los documentos de los archivos nacionales del Reino Unido confirman que ni ella ni los cortesanos presentaron evidencia de sus afirmaciones. Los abogados de Alberto Víctor reconocieron que existió alguna relación entre él y Margery, pero negaron que fuera el padre de su hijo. En la década de 1920, Clarence, quien afirmaba ser el hijo de Alberto Víctor, volvió a contar la historia y publicó un libro en Estados Unidos titulado Mi tío Jorge V. En este, aseguraba haber nacido en Londres en septiembre de 1890,
alrededor de 9 meses después del supuesto encuentro entre Alberto Víctor y una mujer llamada señora Haden. En 1933, Clarence fue acusado de chantaje e intento de extorsión, ya que había escrito al rey exigiendo dinero a cambio de su silencio. Durante el juicio, que tuvo lugar en enero del siguiente año, la fiscalía presentó varios documentos, incluyendo el registro militar de Clarence, su certificado de matrimonio, una comisión como oficial, su licencia militar y otros papeles de empleo. Todos estos indicaban que había nacido en 1887 o antes, al menos 2 años antes de que Alberto Víctor conociera a la señora Haden. El juez lo declaró culpable, pero, considerando que Clarence podría estar sufriendo de delirios, no lo encarceló, aunque le impuso la condición de que durante 3 años no volviera a reclamar ser hijo del fallecido príncipe. Cuando Clarence rompió esta condición, fue encarcelado por 1 año. Desacreditado y visto como excéntrico, terminó sus días en la desgracia. Aun si sus afirmaciones hubieran sido verdaderas, no habrían tenido impacto en la línea de sucesión al trono, como ha ocurrido con otros hijos ilegítimos de la realeza. Durante un tiempo, varias mujeres fueron consideradas como posibles parejas para Alberto Víctor. La primera, en 1889, fue su prima, la princesa Alix de S. Sin embargo, Alix no compartía los mismos sentimientos y rechazó la propuesta de Alberto Víctor. Más tarde, en 1894, Alix se casó con el zar Nicolás II de Rusia, y lamentablemente, tanto ella como su familia fueron asesinados durante la Revolución Rusa de 1917. En 1890, Alberto Víctor mostró interés en la princesa Elena de Orleans, hija del príncipe Felipe, conde de París, y bisnieta del último rey Borbón de Francia, Luis Felipe I. Aunque al principio la reina Victoria se opuso a este compromiso porque Elena era católica, luego sugirió como posible alternativa a otra de sus nietas, la princesa Margarita de Prusia. Sin embargo, esta idea no prosperó. Cuando Alberto Víctor y Elena confesaron a la reina que estaban enamorados, ella cambió de opinión y apoyó la relación. Elena incluso se ofreció a convertirse al anglicanismo, y Alberto Víctor estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos de sucesión para poder casarse con ella. A pesar de estos esfuerzos, el padre de Elena se negó rotundamente a aceptar el matrimonio y a que su hija cambiara de religión. Desesperada, Elena viajó para pedir ayuda al Papa León XIII, pero él respaldó la decisión de su padre, poniendo fin a la posibilidad del matrimonio. Finalmente, Elena se casó con el duque de Aosta, convirtiéndose en duquesa. En 1890, varios doctores atendieron a Alberto Víctor debido a una enfermedad que solo fue descrita como fiebre o gota. Sin embargo, algunos biógrafos han sugerido que podría haber tenido una forma leve de enfermedad venérea, posiblemente gonorrea, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. En 1891, se dice que 2 prostitutas intentaron chantajear al príncipe con cartas comprometedoras que les había escrito. En 2002, la casa de subastas Banem de Londres vendió las cartas que supuestamente estaban relacionadas con este caso, aunque existen dudas sobre su autenticidad debido a inconsistencias en las fechas y la escritura. Ese mismo año, Alberto Víctor escribió a Lady Sybil Clare Erskine, diciéndole que nuevamente estaba enamorado, aunque no mencionó el nombre de la persona. Esta vez, se estaba considerando a otra posible prometida, la princesa María de Teck, hija de la duquesa María Adelaida, prima de la reina Victoria. La reina veía con muy buenos ojos esta relación, ya que consideraba a María como la pareja ideal por ser encantadora, sensata y hermosa. Para sorpresa de María, Alberto Víctor le propuso matrimonio el 3 de diciembre de 1891 en Luton Hoo, la residencia del embajador danés en Gran Bretaña, y la boda fue programada para el 27 de febrero de 1892. Cuando se discutían los planes de matrimonio de Alberto Víctor con la princesa María, y su posible nombramiento como virrey de Irlanda, el príncipe enfermó de gripe durante la gran pandemia de 1889 a 1892. Su salud empeoró con una neumonía y falleció en Sandringham House, Norfolk, el 14 de enero de 1892, apenas unos días después de cumplir 28 años. En el momento de su muerte, estaban presentes sus padres, el príncipe y la princesa de Gales, sus hermanas Maud y Victoria, su hermano Jorge, la princesa María,
el duque y la duquesa de Teck, así como 3 médicos y 3 enfermeras. El capellán Frederick Hervey, quien servía al príncipe de Gales, rezó las oraciones finales al lado de Alberto Víctor. La noticia de su muerte conmocionó a la nación. Las tiendas cerraron sus puertas en señal de respeto. El príncipe de Gales escribió a la reina Victoria: con gusto habría dado mi vida por la suya. María de Teck comentó en una carta que el rostro abatido de la princesa de Gales era una de las escenas más desgarradoras que había presenciado. Por su parte, Jorge, el hermano menor de Alberto Víctor, expresó su profundo dolor. Cuanto lo amé, recuerdo con tristeza cada palabra dura y cada pequeño conflicto que tuve con él, y deseo con toda el alma pedirle perdón, pero, lamentablemente, ya es demasiado tarde. Jorge asumió el lugar de su hermano en la línea de sucesión y más tarde se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge V. Durante el duelo, Jorge y María fortalecieron su relación y se casaron en 1893. María se convirtió en reina consorte cuando Jorge subió al trono en 1910. Las investigaciones históricas actuales han demostrado que las teorías de conspiración sobre la muerte de Alberto Víctor, que murió por sífilis, fue envenenado, empujado a un precipicio por órdenes de Lord Randolph Churchill, o que fingieron su muerte para sacarlo de la línea de sucesión, son falsas. Su madre, la princesa Alejandra, nunca pudo recuperarse del dolor de perder a su hijo y mantuvo la habitación donde falleció como un santuario. En su funeral, María de Teck, quien iba a ser su esposa, colocó su corona nupcial sobre el ataúd. James Kenneth Stephen, quien había sido tutor del príncipe, dejó de comer el mismo día de la muerte de Alberto Víctor y falleció 20 días después. Sufría de psicosis tras una lesión en la cabeza que había sufrido en 1886. Alberto Víctor fue enterrado en la capilla memorial de Alberto, la cual la reina Victoria había convertido en un monumento en honor a su esposo. Esta capilla está al lado de la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Su tumba, obra del escultor Alfred Gilbert, es considerada uno de los mejores ejemplos de escultura del siglo XIX en el Reino Unido. Sobre la tumba hay una figura del príncipe acostado, vestido con su uniforme de húsar, y un ángel arrodillado que sostiene una corona celestial. La tumba está rodeada por una barandilla decorada con figuras de santos. Gilbert, que era muy perfeccionista, tardó tanto tiempo en completar esta obra que acabó en bancarrota y tuvo que dejar el país. No fue hasta su regreso en la década de 1920 que se completaron 5 figuras más pequeñas, aunque con un acabado más simple. Es así como llegamos al final de este video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos y familiares, para que conozcan más sobre la vida del príncipe Alberto Víctor. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido que te interesará. Nos vemos en el próximo episodio.